Muy buenos días. ¿Sí están todos ya entonces? Sí, ya lo acompaña el diputado Santiago González Soto también. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Este, pues bueno, damos comienzo para aprovechar el tiempo. Quiero agradecerles a todos su interés en participar. Muy buenos días a todos. Eh, pues en esta sesión vía remota y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a la distancia, a través de las plataformas por internet, quiero agradecer, por supuesto, el interés, el compromiso y el trabajo de todas y todos quienes nos ayudan a hacer posible este tipo de espacios de reflexión y diálogo público y, por supuesto, plural, en el que abordaremos un tema sin duda de mayor interés de millones de personas y particularmente de autores y creadores que pertenecen a la comunidad artística cultural de México. En especial, en esta ocasión, agradezco la ayuda y colaboración de mi compañero y amigo, el diputado federal Santiago González Soto, quien es coordinador de la Subcomisión de Propiedad Intelectual de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que me honro en presidir y que nos ayudará en conducir y moderar este conversatorio. Y en esta tercera sesión del conversatorio es muy especial porque nos honran con su presencia destacados investigadores reconocidos a nivel internacional por su especialización en derechos de autor y derechos de los usuarios de la red, académicos y particularmente invitados especiales de asociaciones defensoras de los derechos de los usuarios con quienes hemos establecido contacto para conocer por primera mano todos los enfoques e ideas para una construcción sólida de nuestras propuestas legislativas. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas invitados para el tema Visión de los usuarios de Internet. Van a participar Julio César Vega, quien es director general de la Asociación de Internet México. Permítame. Director general de la Asociación de Internet México en sustitución de Enrique Culebro Caram, presidente del Consejo Directivo de dicha asociación. También le doy la bienvenida a Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y a León Felipe Sánchez Ambía, especialista en derechos de autor, en derechos de usuarios de Internet, perdón. Y en el tema Visión de los gobiernos ante la copia privada, tendremos la participación de Emilio Saldaña Quiñones, director de vinculación y GovLab, apasionado de la red y mundo digital. También nos honra con su presencia una destacada especialista en copia privada, con quien hemos tenido mucha comunicación para otros temas también, y ya platicaremos de eso, que es Heidi Lung, quien es consejera principal de la División de Derechos de Autor del sector de la cultura y las industrias creativas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. Y finalmente nos acompañan en este ámbito, en estos ambos temas, nuestro amigo Kiyoshi Tsuru, académico y socio director y abogado de la Sociedad Civil, experto en derechos de autor y telecomunicaciones. Y bueno, cuando decidimos proponer en el legislativo que se concreten precisamente en la norma mecanismos para la remuneración compensatoria de autores y creadores de contenidos originales, derechos, que cabe mencionar que es un derecho ya establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor desde hace años, me parece que desde 1996. Y nos motivó, por supuesto, la certeza de que es fundamental el apoyo de las personas cuyo trabajo honesto y talento sin igual es clave para lograr una sociedad mexicana y un país más equitativo y justo. Y particularmente ayuda a fortalecer diversas cadenas de valor locales, nacionales y globales muy importantes, porque se trata de la base principal de la industria cultural, los contenidos que vienen siendo precisamente los contenidos. Sin ellos, simplemente la tecnología por sí misma estaría vacía. Nos parece muy importante que hoy, que vivimos los estragos de las grandes crisis de la pandemia y de la economía, pongamos en la mesa este gran tema,
Es momento para solidaridad, la resiliencia y la alteridad. Para pensar en otro más allá del beneficio propio y trascender actitudes de descalificación infundadas, y en su lugar reconocemos para construir juntos un informado, nuevos caminos para un mejor México. Tenemos la oportunidad de reconstruir nuestro mundo y tenemos que hacerlo bien. Y es que detrás de cada obra, de cada contenido, el cual hoy tenemos acceso de una u otra manera, está el invaluable talento, la inversión de millones de empleos formales y sobre todo el trabajo dedicado y las vidas de quienes los crearon. Seamos justos y claros. Los autores y creadores son el eslabón indispensable de las cadenas de valor de la industria, de las industrias culturales, pero también el más débil, porque de las utilidades generadas por distribución y consumo de contenidos hasta llegar al usuario final, los demás eslabones reciben la mayor parte de los beneficios sin importar quién creó la semilla de donde salen frutos que todos de alguna manera disfrutamos. Eso es un hecho. Hoy se consumen más contenidos que nunca. Es extraordinario el desarrollo tecnológico que ha transformado el mundo de la analogía a lo digital. Pero es necesario replantear el modelo de negocio. ¿O acaso no vamos a reconocer que esta situación de riesgo a la vida que nos obliga a estar en cuarentena justamente en estos momentos, los contenidos y la cultura han tenido máxima importancia en la vida de todos los mexicanos y además en todos los países? Los textos, el material audiovisual, los audios, las imágenes y el arte en general, transformando el contenido, nos han permitido transmitir esta crisis de la mejor manera. Hoy, millones de autores y creadores viven de su vocación y propósito. ¿Quiénes piensan en ello cuando consumen algún contenido? Eso es evidente. ¿Por qué siempre la cultura y los creadores son los damnificados? Cuando hay que hacer recortes de presupuesto, y eso siempre nos pasa, la cultura está en la primera línea, pese a ser una eterna damnificada, pero paradójicamente el sector cultural es una de las fuerzas de mayor productividad en el mundo y en nuestro país. Necesitamos revalorar la creatividad y el talento y ponerlos en su justa dimensión en las industrias culturales e ir más allá del aplauso y de la felicidad cuando estamos empoderando, consumiendo contenidos como usuarios. Necesitamos asegurarnos que la remuneración compensatoria a los creadores de los contenidos no recaiga solamente en el usuario, y ese costo, por supuesto, no lo vamos a llevar a ellos. Y eso solo lo podemos lograr cuando entendamos que hablar de copia privada o reproducciones en lo análogo a lo digital es elaborar un tema que nos concierne a quienes participan en los procesos iniciales de la cadena de valor en las industrias culturales, en las cuales es necesario que el eslabón de la creatividad y la originalidad de los contenidos tengan el lugar que les corresponde y les pertenece. Los invito a pensar en ello. Soy un defensor de una cultura al alcance de todos. Siempre lo he sido y lo seré. Así lo he demostrado y ustedes lo saben porque estoy convencido de que la cultura no es un lujo, es una necesidad y un derecho humano. También soy un usuario de contenidos como millones de seres humanos y como ustedes también lo son. Pero nunca pediría a los artistas, creadores o autores que renuncien a hacer valer ni que se conformen con ser el eslabón más débil. Esto no es responsabilidad de nosotros los usuarios o público en general. Se trata de un asunto de acuerdos más equitativo y de justicia entre quienes nos hacen llegar esos magníficos contenidos y creaciones que disfrutamos. Por favor, reflexionemos sobre ello y trabajemos en estas mesas de trabajo. Así que, sin más preámbulo, doy paso a la primera parte de esta sesión, a la que abordaremos los temas de visión de los usuarios de Internet sobre la copia privada. Así que voy a ceder la palabra hasta por 5 minutos a nuestro invitado Julio César Vega, quien es director general de la Asociación de Internet. Y yo les pediría que por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados si no tenemos participación,
por respeto a nuestros ponentes. Muchísimas gracias y bienvenido, Julio César Vega. Muchísimas gracias. Creo que se apagó tu micrófono, no tenemos audio. Listo, puedes hablar, Julio. ¿Me escuchan? Bueno. Adelante, Julio, te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan ya? Perfecto. Sí, adelante. Perfecto, mil gracias. Muchas gracias, diputado Mayer. Muchas gracias a las y los diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía, a los demás ponentes, la audiencia y particularmente a los artistas, a los creadores mexicanos que siguen este proceso legislativo. Agradecemos desde la Asociación de Internet la oportunidad de compartir algunas reflexiones en esta tercera sesión del conversatorio. Y bueno, para quienes, yo sé de muchos aquí que conocen bien a la asociación, pero para quienes la escuchan por primera vez o no saben de ella, la asociación tiene 20 años, es una asociación de empresas, que aglutina a empresas de diversos sectores económicos, de todos los tamaños y de muchas nacionalidades, que son usuarias de Internet o que nacieron con Internet. Hoy, sin duda, y más que en cualquier otro momento, ya lo mencionaba muy bien el diputado Mayer, debido a la pandemia, pues las tecnologías de información y comunicación demuestran ser herramientas esenciales en la ya de por sí muy digitalizada vida del siglo XXI. El ámbito artístico y cultural dan cuenta de ello y somos testigos de una transformación digital acelerada en la que fotógrafos y artistas plásticos montan exposiciones para ser vistas exclusivamente a través de Internet. Puestas en escena que transmiten en vivo por las diversas plataformas disponibles para los internautas, conciertos también en vivo, abiertos para cualquiera que tenga una conexión a la red. Todo esto aunado, por supuesto, a las actividades y el consumo cultural que ya de por sí realizamos en tiempos previos al COVID-19. Las tecnologías de información y comunicación siguen acercando a los creadores con los más de 15 millones de usuarios de Internet en México que están suscritos a las diversas plataformas tecnológicas que ofrecen contenidos. Cada vez nos enteramos de más artistas consolidados que deciden utilizar la tecnología para estar en contacto directamente con sus audiencias, y también cada vez son más los artistas que utilizan a las tecnologías de información y comunicación como vía primaria para este mismo fin. La tecnología no es enemiga de la cultura, es una aliada, y es esa la discusión que debemos retomar. ¿Cómo la tecnología le debe servir al artista? ¿Cómo debemos fomentar su óptimo uso? ¿Cómo acercamos y democratizamos la cultura para el pueblo mexicano? Ahí coincidimos, señor diputado. Porque después de los más esenciales elementos de supervivencia, es la cultura, efectivamente, lo único indispensable para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la humanidad. Desde la asociación hemos trabajado por lustros con autoridades para fomentar el respeto a la propiedad intelectual, y desde las empresas, para las propias empresas incluso, con los propios usuarios y en general con todos los participantes del ecosistema digital. Las mismas empresas de tecnología de todos los tamaños hacen uso de los mecanismos jurídicos para proteger sus marcas, patentes, en fin. Las plataformas que ofrecen contenido tampoco son enemigas de los artistas, al contrario. Su modelo de negocio permite una total transparencia del consumo de la obra y, por ende, de los beneficios que en términos de ley corresponden a este. Para la asociación es muy importante dejar claro este punto y no criminalizar a priori a los usuarios ni a las empresas por el simple hecho de abrazar la evolución y el desarrollo tecnológico. La piratería, como bien lo saben los compañeros panelistas, en muchos casos está relacionada con el crimen organizado, que tiene entre su ámbito de acción un abanico amplio de atrocidades. No debemos equiparar al padre de familia que tiene de fondo un video casero, en un video casero, una canción con las más escatológicas prácticas de la delincuencia en su más sofisticada expresión. Pero sin duda, y claro está,
también debemos de hablar de propiedad intelectual. Hay obstáculos finalmente que obstaculizan que las regalías lleguen a los artistas, a los creadores. Esos obstáculos es la resistencia a la evolución tecnológica, son los modelos de negocio atrasados y es la falta justamente de transparencia. Esos son verdaderos obstáculos. Y bueno, en términos propiamente y en razón del tiempo, de lo que tiene que ver específicamente con la propiedad intelectual y la iniciativa, dejo nada más estos puntos de reflexión. La copia privada es un presupuesto legal y no le causa daño o perjuicio a los titulares de derecho, toda vez que no afecta la explotación normal de la obra. Es erróneo imponer un gravamen bajo el concepto de remuneración compensatoria. La iniciativa criminaliza la tecnología per se, sin importar su efectivo uso, e ignora el desarrollo y comportamiento del mercado actual de contenidos en México, donde la copia privada está jugando un papel cada vez menos relevante en la actualidad. Las nuevas tecnologías y modelos de distribución han provisto a los titulares de derechos de autor de más control sobre la explotación de sus obras y con nuevas oportunidades de remuneración que han cambiado fundamentalmente los modelos de negocio, como ya les mencionaba. Con estas reflexiones iniciales, dejo aquí mi participación, insisto, en razón del tiempo, siempre dispuestos y con miras a contribuir a un desarrollo tecnológico en México y, por supuesto, a dar a los artistas el reconocimiento y la retribución económica que merecen. Muchas gracias. Agradezco mucho tu participación, Julio César. Muy importante escucharte. Cedería entonces ahora la palabra también hasta por 5 minutos a Kiyoshi Tsuru, quien es académico y socio director de Abogados Sociedad Civil, quien nos ofrece unas palabras. Por favor, te escuchamos, Kiyoshi. Muchas gracias, señor diputado. Muchas felicidades por los esfuerzos que hace la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Sin duda, esta es la comisión y la legislatura en donde más se ha escuchado la voz de los titulares de propiedad intelectual y en donde se busca un verdadero balance entre los diferentes actores en el mundo de la propiedad intelectual. Felicidades y otra vez muchas gracias, diputado Sergio Mayer Bretón. También agradezco mucho al diputado Santiago González Soto y a los demás integrantes de la comisión. Pues bueno, creo que se ha discutido muy ampliamente ya la naturaleza, objetivo y finalidades de esta iniciativa, así como las cuestiones de derecho comparado y las experiencias en otros países respecto a la misma. Yo quisiera simplemente proponer algunos puntos relacionados con el cumplimiento de tratados comerciales internacionales, particularmente el TEMEC, que si todo sale bien entrará en vigor el 1 de julio, y solamente estos apuntes para asegurarse que estén en consonancia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y esta iniciativa que propone esta honorable comisión. Entonces, partiendo esencialmente de estos tratados internacionales, yo quisiera hacer hincapié en que ya está en el lenguaje de la iniciativa de reforma al artículo 40, pero hacer hincapié en... Y las certificaciones. Tengo un poco de ruido de fondo, no sé si pudieran, por favor, ponerse en mute, y de todas maneras voy a usar mis audífonos para ver si puede ser un poco más claro, y espero que me escuchen bien ahí. Entonces, hacer hincapié en que la copia privada operaría exclusivamente sobre obras legalmente obtenidas, ¿no? Esto es muy importante, y el origen de las obras objeto de la copia privada es importantísimo.
porque si bien lo que se persigue aquí es una remuneración compensatoria a los autores, titulares de derechos conexos, etcétera, es importante que la obra sobre la cual recae esta copia privada sea una obra obtenida legalmente. En segundo lugar, considero que es muy importante que exista una armonía entre esta iniciativa de copia privada y las medidas tecnológicas de protección contenidas en el TEMEC y que están ya debidamente incorporadas en la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor que está presentada ante el Senado de la República. En este sentido, el lenguaje actual de la iniciativa de copia privada no entra en conflicto de ninguna manera con el TEMEC ni con la Ley Federal del Derecho de Autor en relación con las medidas tecnológicas de protección. Como ustedes saben, las medidas tecnológicas de protección son uno de los derechos ligados con el derecho de autor, que son más modernos, ¿no? Junto con los demás derechos derivados de los tratados de OMPI de Internet. Estos derechos en contra de la elusión de medidas tecnológicas de protección, es decir, aquella capa adicional de protección que se pone sobre las obras con objeto de permitirle al titular de los derechos que decida libremente sobre cuál será el destino de sus obras, sobre cuáles son las conductas y las modalidades de explotación respecto de las cuales autoriza él su uso. Es muy importante recalcar que a partir del 1 de julio estas medidas tecnológicas de protección formarán parte de la Ley Suprema de la Unión por estar contenidas en tratados internacionales y que por lo tanto sería importante hacer solamente esta aclaración, ¿no? Que la copia privada y las medidas tecnológicas de protección conviven, coexisten en armonía y que la copia privada no es óbice ni justifica la elusión a estas medidas tecnológicas de protección, ¿no? Por su parte, las medidas tecnológicas de protección tampoco afectarían a las disposiciones de la reforma al artículo 4. Perdón, tenemos todavía un poco de ruido. Y bueno, esas son mis consideraciones respecto de tratados internacionales y me queda a mí claro y solamente quisiera recalcar que esta iniciativa se refiere exclusivamente a dispositivos, ¿no? Creo que tenemos todavía un poco de ruido de fondo, que esta iniciativa se refiere exclusivamente a dispositivos. Creo que queda muy claro de la redacción del mismo y creo que es el único ámbito tecnológico para el que estamos preparados a discutir en este momento, ¿no? Entonces, bueno, son los 3 puntos que quisiera yo poner a su disposición, agradeciendo una vez más, señor diputado, la oportunidad de tener este diálogo diverso. Gracias. Agradezco mucho la participación de Kiyoshi Tsuru y me gustaría pasar el micrófono ahora a Luis Fernando García, quien es director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, también hasta por 5 minutos, pero si me permites antes, Luis Fernando, me gustaría dar la bienvenida al diputado Carlos Carrión, quien ya está conectado, también Mario Ismael Moreno, quien ambos son secretarios de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Le damos la bienvenida a Ernesto Piedras también, Hugo Contreras de Indautor, muchísimas gracias por estar siempre pendiente, Hugo. José Luis Caballero, quien también es un experto en la materia, Carlos Anaya y 70 personas más que están conectadas y que evidentemente algunos de ellos están tratando de tirar esta comunicación, pero bueno, te dejo hasta por 5 minutos la palabra a Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Gracias. Muchas gracias, espero
poder presentar nuestras opiniones sin interrupciones, pero bueno, haremos lo posible y por el limitado del tiempo, pues también miré un poco rápido a reserva de las preguntas y las oportunidades posteriores para dar más comentarios y ahondar en los puntos. Agradezco mucho la invitación y reconozco esta invitación y apertura a discusiones a las que normalmente no se nos invita y espero sea un precedente muy importante para que se incluya a todos los actores en las discusiones que tengan que ver con reformas a la ley de derecho de autor. Me gustaría iniciar mencionando y haciendo patente la importancia que tiene las excepciones y limitaciones al derecho de autor para el avance y el progreso y el acceso a la cultura. Todo conocimiento, cultura y ciencia existe a partir del conocimiento previo. Por ello, las normativas de derechos de autor tienen que procurar un balance entre la generación de incentivos para que las personas generen conocimiento, pero flexibilidades que permitan que ese conocimiento esté disponible para que se genere conocimiento nuevo. En este sentido, las excepciones y limitaciones al derecho de autor son fundamentales y podemos ver como ejemplo cómo las excepciones y limitaciones están jugando un papel fundamental en la respuesta global a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, fue gracias a excepciones y limitaciones que investigadores canadienses, a través de la utilización de minería de datos de obras protegidas por derechos de autor, que se pudo alertar en un primer momento de la existencia de la pandemia de COVID-19 que salía de China. Y es también a partir de excepciones y limitaciones a la propiedad intelectual que los primeros tratamientos potenciales están siendo desarrollados a partir de excepciones y limitaciones que permiten usos experimentales de medicamentos ya existentes. La importancia de las excepciones y limitaciones ha sido altamente reconocida, por ejemplo, por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales, y es claro que las excepciones y limitaciones, como se mencionan en varios documentos de derechos humanos, también le ofrecen a los propios autores muchas oportunidades. Primero, porque remueve obstáculos que impiden en muchas ocasiones la generación de nueva cultura y nueva ciencia, pero también porque permiten en muchas ocasiones hacer que haya una audiencia mayor y un apetito mayor por las obras y creaciones que de otra manera no podrían llegar si no hubiera esas excepciones y limitaciones. Por eso, lo primero que me gustaría mencionar, que es lo que más nos preocupa de la iniciativa y que no ha sido mencionado en ninguna de las participaciones anteriores de las últimas semanas, es la inexplicable remoción de la fracción primera del artículo 151, que no guarda ningún tipo de relación ni siquiera con el tema de copia privada y que significaría eliminar la excepción y limitación al derecho de autor que permite la utilización de obras protegidas por derechos de autor sin autorización y sin remuneración en casos en que no hay un beneficio económico directo. Esto convertiría del día a la noche a un montón de actividades comunes de la cultura digital en infracciones a derechos de autor. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo que se remueva y que no se apruebe esta eliminación de esta excepción y limitación fundamental para otorgar flexibilidad en beneficio del acceso a la cultura. Ahora, sobre el tema específico de copia privada, diré algunas cosas muy rápidas porque no hay mucho tiempo, pero lo primero que diría es que es falso que el artículo 40 vigente establece que hay un derecho a remuneración por copia privada. Basta leer el artículo 40 vigente para darse cuenta que lo que señala el artículo 40 es el derecho a una remuneración compensatoria, cito, por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previas en los artículos 148 y 151. En el artículo 148 se incluye la excepción y limitación a la copia privada. Por lo tanto, no es cierto que el artículo 40 ya establezca el derecho a remuneración por copia privada, sino que lo que pretende hacer la iniciativa es establecer un derecho nuevo que no existe y que pretende generar una remuneración por algo que no genera un daño y que es un derecho de los usuarios, que es generar una copia privada. Inclusive yo diría que el derecho de copia privada en algunos aspectos beneficia a los propios autores, porque como consumidor es muy poco probable que yo quiera comprar un CD si no tengo la posibilidad también de generar una copia privada que me permita reproducir ese CD en dispositivos que no tienen un reproductor de CD, es decir, convertirlos por ejemplo, a MP3 y poder escucharlos en otro dispositivo. Entonces, es muy importante, se ha reiterado esto y es falso. El artículo, insisto, si el artículo 40 no establece un derecho de remuneración por copia privada, no es correcto establecer eso. Rápidamente menciono otras cosas, ¿no? Creo que no se está tomando en cuenta los cambios de hábito de consumo. Hoy las personas consumen música y video principalmente a través de plataformas de streaming.
han caído las ventas digitales, las ventas físicas, pero se han compensado, y muchas veces más que compensado, con ventas digitales, con acceso a plataformas de streaming, incluso a otros aspectos como ganancias por presentaciones en vivo, por merchandising, etc. Se ha mencionado que muchos países tienen la propiedad privada, pero también muchos países no la tienen. Países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, China, India, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Sudáfrica. Muchos países no tienen este mecanismo de regulación por propiedad privada y no tenemos por qué seguirlo haciendo. También se ha mencionado erróneamente que Estados Unidos y Canadá ya establecen estos costos y que no se van a trasladar a los usuarios, lo cual es falso. En Canadá y en Estados Unidos, si bien hay un mecanismo de regulación por copia privada, es muy limitado a ciertas cosas. En Canadá es únicamente para CDs en blanco, en Estados Unidos también para un poco más dispositivos, pero no para teléfonos, computadoras, televisores, como se pretende establecer en la iniciativa. Por lo tanto, sí es previsible que esta iniciativa generará un aumento en el costo de acceso a dispositivos que son fundamentales para el acceso a Internet y que hoy en la pandemia de COVID-19 son fundamentales para el acceso a la educación, para el acceso al trabajo, para el acceso a la información, el acceso a la salud. Por lo tanto, y vayan a ver las tiendas digitales de Apple o de Samsung, por ejemplo. El iPhone 11 es 150 euros más caro en Alemania que en México. El Samsung A71, que es uno de los más vendidos en el mundo, es 40 euros más caro que en México, es casi 1,000 pesos. Esos aumentos van a redundar en una mayor brecha digital y van a redundar increíblemente en un perjuicio para los propios autores, ya que impide que más usuarios puedan acceder a servicios, por ejemplo, de streaming, que les generan beneficios económicos. Otro argumento rápidamente, hay estudios que revelan que este mecanismo es poco eficiente, que puede generar incluso más del 50% del costo de recolección. Del recolectado, más del 50% cuesta recolectarlo. No es un mecanismo eficiente para recolectar beneficios, que además es poco probable que le lleguen a los autores. Se mencionó acá también, por ejemplo, que las sociedades de gestión no se establecen ningún tipo de control de transparencia, de medidas de transparencia que deberían incluirse en el título 9 de la Ley Federal de Derecho de Autor para garantizar que en su caso recursos que llegan a las sociedades de gestión verdaderamente benefician a los autores y no se queden en medio, ¿no? Y finalmente mencionaría también otra cosa que no es acertada que se ha mencionado, es que la iniciativa dispone que un 20% va a ser destinado a proyectos culturales. Eso no dice la iniciativa. Lo que dice la iniciativa es que las sociedades de gestión colectiva podrán destinar hasta un 20%. Sabemos los abogados que un podrán es podrán 0 o podrán 20%. No hay ninguna garantía de que estos recursos van a redundar en inversiones que van a redundar en mayores creaciones. Es decir, hay más argumentos, ojalá haya oportunidad de discutirlos en este o en otro momento, y si no, por escrito, mandaremos seguramente más comentarios para esta comisión, y estableciendo también nuestra absoluta disposición a colaborar con la comisión en cualquier trabajo que implique reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, buscando lo mejor para autores, para usuarios y para todas las personas involucradas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Evidentemente habrá más oportunidades y sí nos gustaría tener tus opiniones, incluso en blanco y negro, si nos las haces llegar a la comisión, te lo agradeceríamos y nos gustaría compartirlo con todos los panelistas, evidentemente. Yo me congratulo porque estamos haciendo uso de la libertad de expresión, la pluralidad de ideas, por supuesto que enriquece a la sociedad y especialmente a este conversatorio que nos está proviendo de diferentes puntos de vista para tomar decisiones. Y bueno, para esta ponencia magistral, de verdad que estas conversaciones tienen una gran riqueza y nos ayudan precisamente a quienes tenemos la responsabilidad de crear las leyes y que nuestra labor sea, por supuesto, más completa y sobre todo útil para todo el país. Y es por eso que es un placer recibir ahora a nuestro ponente, que tiene a su cargo esta ponencia magistral, quien es León Felipe Sánchez Ambía, quien nos presenta en esta ocasión la parte de su trabajo sobre derechos de los usuarios de Internet. Así que, pues adelante, León Felipe, y muchísimas gracias por tu tiempo y disposición. Al contrario, señor diputado, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados por la invitación. Diputado Sergio Meyer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
diputado Santiago González Soto, a todos los diputados y diputadas, miembros de esta comisión, muchas gracias. Señores y señores miembros de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, señores y señores de la audiencia que asiste a este conservatorio. He seguido con atención las sesiones del conservatorio que hoy nos convoca. Celebro que el ciudadano presidente de la Comisión de Cultura abrace los principios de apertura, de inclusividad y de transparencia en la formación de leyes. Los tiempos actuales no solo requieren, sino que exigen que ejercicios como este se lleven a cabo escuchando a las múltiples partes interesadas que pueden ser afectadas por las diversas iniciativas que se discuten y que se someten a aprobación y consideración en el seno de esta soberanía. Y que ello se lleve a cabo de la manera más abierta y transparente posible. Gracias, diputado Meyer Bretón, por esta invitación nuevamente y por su visión de apertura, pluralidad y transparencia. La iniciativa de ley que hoy nos reúne en esta conversación constructiva es una deuda que se tiene con todos los creadores de México. Es una acción que no puede postergarse más. Desde la inclusión del concepto de copia privada en nuestra legislación en 1996, se ha tenido este pendiente. No es de extrañarse que el legislador en aquel entonces no terminara de definir los mecanismos y sujetos obligados al pago de esta remuneración compensatoria. Como sucede con frecuencia, la tecnología va varios pasos adelante de la legislación y es necesario, aunque lleve tiempo, emparejar las situaciones de derecho con las situaciones de derecho. La Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 llegó en un momento histórico de muchos cambios tecnológicos. Era la época en que comenzaba a popularizarse el uso de Internet de manera comercial. Los dispositivos digitales más populares no existían aún, ¿no? Es decir, los que son muy populares hoy no existían en aquel entonces. Y no sería sino hasta el año 2001 en que llegaría al mercado el primer iPod. Antes de eso, la realidad es que había algunos dispositivos digitales, pero ninguno con las capacidades y la popularidad que ganó el iPod. Incluso recuerdo la frase publicitaria que se utilizó en aquel entonces para anunciar el iPod que decía 1000 canciones en tu bolsillo. Entonces podemos ver cómo desde el surgimiento de los dispositivos digitales portátiles, el factor de venta fue y sigue siendo hoy la capacidad de almacenamiento, el número de canciones, el número de horas de entretenimiento, el tamaño de la biblioteca que como usuarios podemos armar y llevar con nosotros a todas partes. Empezaba el paraíso del acceso a contenidos para unos y la crisis de ingresos para otros. Como defensor de los derechos de los usuarios, siempre he pugnado porque tengamos mejores y más derechos, especialmente en el entorno digital. Muestra de ello es que redacté ya hace bastante tiempo la primera iniciativa de ley federal para la protección de los derechos de los usuarios de Internet y de eso tiene ya 11 años. Lamentablemente fue una iniciativa que estaba adelantada a su tiempo y no logró avanzar en el proceso legislativo. En aquella iniciativa contemplaba parte de lo que la iniciativa que hoy discutimos finalmente incluye. En aquel documento hablaba de la copia privada hecha mediante dispositivos digitales y establecía que la misma debía provenir de una fuente legítima, como lo hace la iniciativa que nos ocupa. Ese mismo principio se recoge en esta iniciativa propuesta por el ciudadano presidente de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados. Me da gusto ver que este concepto pueda ver la luz en esta forma y en esta reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor. Pero ¿por qué pensé en aquel entonces en este concepto? En aquel momento, como ahora, me pareció importante introducir este concepto debido a que los avances tecnológicos abrían la puerta a situaciones que no existían previo a la promulgación de la Ley Federal de Derecho de Autor de 1996. Eso mismo ponía en riesgo a usuarios, por un lado, por la falta de certeza jurídica en el uso de obras, y dañaba la explotación normal de las obras, por otro, ocasionando un perjuicio injustificado a titulares de derechos en general, pero en particular a los creadores. Si a eso sumamos que hoy prácticamente cualquier usuario es un creador con el potencial de difundir su obra y aspirar a vivir de ella, pues encontramos que es urgente complementar nuestra legislación con dos objetivos principales. Primero, remunerar adecuadamente a los creadores. Y el segundo, dar certeza jurídica a los usuarios en la reproducción de obras. No pierdo de vista la fracción cuarta del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que establece una limitación al derecho patrimonial de los titulares de derechos y que nos faculta como usuarios a realizar una copia por una sola vez en un solo ejemplar para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro de cualquier obra literaria o artística.
Y es aquí justamente donde debemos de entender la importancia que tiene la remuneración compensatoria por copia privada y la diferencia que existe entre este derecho de remuneración y la facultad que tenemos los usuarios al amparo de este precepto. Al leer la fracción cuarta del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor de manera aislada, quienes no tienen un conocimiento profundo sobre el derecho de autor podrían pensar que con ello basta para que parezca innecesaria una reforma a la ley. No obstante, hay que ver y analizar más allá de lo superficial que puede resultar la lectura del concepto aislado y vincular dicho análisis a los compromisos internacionales que tiene nuestro país, como mencionaba aquí Yoshi, concretamente en relación con el artículo 9 del Convenio de Berna, en el que se establece la conocida regla de los 3 pasos. Pero veamos. En el mismo artículo 148 de la ley en cuestión, se establece que, cito, las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente, y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. Y continúa con el catálogo de limitaciones dentro del que se incluye esta fracción cuarta a la que me he referido y que otros se han referido también. En este párrafo primero del artículo citado encontramos 2 elementos muy importantes para entender la iniciativa que nos ocupa. Una de ellas es la no afectación a la explotación normal de la obra. El otro es la no remuneración al titular del derecho patrimonial. Pero ¿cómo interactúan estos conceptos en el marco de las limitaciones a los derechos patrimoniales? ¿Y cómo se relaciona esta interacción con el derecho de remuneración compensatoria por copia privada? Veamos, pues. La limitación establecida en el artículo, en la fracción cuarta del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la facultad que nace de ahí para el usuario contenida en esa misma fracción cuarta, se encuentran supeditadas a que dicha acción no cause una afectación a la explotación normal de la obra, como lo leía yo en el párrafo primero. En la situación actual, la afectación a la explotación normal de la obra se da como consecuencia de la facilidad que se tiene para reproducir obras con calidad de originales en tantos dispositivos como posea el usuario. Quiero hacer énfasis que esto no lo considero perjudicial desde el punto de vista del usuario, debido a que esto contribuye, desde mi punto de vista, a un mayor y mejor acceso a la cultura. No obstante, si lo vemos desde la perspectiva de los titulares de derechos, esta actividad, sin duda, impacta la actividad económica y creativa de los mismos porque claramente afecta la explotación normal de las obras. Me explico. Hoy los usuarios tenemos no uno, sino varios dispositivos que nos permiten reproducir obras. Hay quienes llegamos a tener más de los que podemos sostener al mismo tiempo con nuestras manos. Por ejemplo, un teléfono inteligente, una laptop, una tableta, un reproductor de música, consolas de videojuegos, discos duros externos, memorias USB portátiles. Estos son solo algunos de los dispositivos con los que hoy contamos los usuarios y los utilizamos todos. Tal vez no al mismo tiempo, pero utilizamos todos esos dispositivos. Recuerdo que hace algunos años tenía problemas con la calidad de mi servicio de Internet. Cuando llamé a mi proveedor de servicios, me pidió que le permitiera verificar qué era lo que estaba sucediendo. Al cabo de unos minutos, regresó conmigo y me dijo, señor, ya verifiqué su conexión y lo que sucede es que usted tiene contratado un servicio doméstico, pero lo utiliza para un café de Internet. Obviamente me reí, ¿no? Y le expliqué que no tenía ningún café de Internet y que lo que sucedía era que los dispositivos conectados a mi red, pues eran todos dispositivos de uso personal, pero con la capacidad de conectarse a la red y por eso había tantas conexiones. Bueno, pues lo mismo estamos viendo y viviendo en el tema de los dispositivos que permiten reproducir todo tipo de contenidos. No los usamos con fines comerciales. La mayoría de las veces, esto es cierto. Pero sí estamos reproduciendo contenidos y estamos alterando el balance que de otra forma permitiría que existiera una explotación normal de las obras. En este orden de ideas, es lógico concluir que al romperse el balance entre el uso de una obra al amparo de la ley y la explotación normal de la misma, sea necesaria una reforma como la que hoy discutimos, que no introduce ningún concepto nuevo en nuestra normatividad, sino que simplemente aclara y establece el alcance de la norma y los sujetos a los que va dirigida. Lo más claro es que no es una norma que afecte a los usuarios. Por el contrario, estamos frente a una norma que claramente deja a salvo al usuario, porque no va en contra del usuario en ningún momento, y además le da certeza jurídica en el uso de obras, porque de obras que rebasen la facultad que le concede la limitación a los derechos patrimoniales establecida en el precepto legal al que me he referido.
Es decir, se ocupa de restablecer el equilibrio entre la reproducción de obras fuera de lo permitido por la ley y el derecho de explotar con normalidad la obra por parte de los titulares de los derechos patrimoniales de la misma. Todo esto dejando a salvo los derechos de los usuarios y además dando esa certeza que hoy no se tiene cuando se reproducen obras excediendo el límite de un solo ejemplar establecido en la fracción cuarta del artículo 148. El segundo elemento que debemos de analizar y entender la forma en que interactúa es la no remuneración al titular de los derechos, cuando se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo primero del artículo 148, en conjunto con lo dispuesto por su fracción cuarta. Por eso hacía yo énfasis en no leer la fracción cuarta de manera aislada. En este orden de ideas, la ley nos faculta como usuarios a realizar esta copia privada en los términos explicados. No obstante, cuando el uso de esa facultad excede el límite establecido en la propia fracción cuarta y ello afecta a la explotación normal de la obra, se detona entonces el derecho que tienen los titulares de derechos sobre obras para exigir el pago de la remuneración compensatoria por copia privada que establece desde 1996 el artículo 40 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y aquí cito el artículo 40. Dice, los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la presente ley. Hago énfasis en la parte que nos dice sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151. ¿Qué significa esto? Que si la copia se realiza fuera de los casos y condiciones establecidas en los artículos referidos, el titular tiene derecho a exigir el pago de esta remuneración compensatoria. Esto es muy importante para entender la reforma propuesta. El derecho existe, no se está introduciendo en nuestra legislación o creando como algo nuevo. El derecho de los titulares de derechos a exigir esta remuneración es claro y está vigente desde 1996. ¿Pero a quién se lo pueden exigir? Esa es la pregunta que viene a responder esta iniciativa y que cierra el círculo que ha estado inconcluso desde hace 24 años. A los que se benefician directamente de la posibilidad de reproducción de las obras que exceden los límites establecidos en la legislación. ¿Y quiénes son esos sujetos que se benefician directamente de esta capacidad de reproducción? Desde mi punto de vista, los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores mayoristas de los dispositivos que le dan al usuario la facilidad de reproducir estas obras en los mismos. ¿Pero por qué ellos? Pues porque buena parte de su modelo de negocio se basa en la capacidad de reproducción y almacenamiento de los dispositivos de los que estamos hablando. Como lo mencionaba hace un momento, la frase utilizada para publicitar el iPod era 1000 canciones en tu bolsillo. Ahí está buena parte de la estrategia de comercialización de algunos dispositivos y la parte central de muchos de ellos. Si los dispositivos que se fabrican y comercializan hoy en día no tuvieran la capacidad de reproducción y almacenamiento que tienen hoy, no se venderían, no resultarían atractivos al público consumidor. Con toda sinceridad, ¿a quién le interesa hoy un teléfono que solo sirve para hacer llamadas telefónicas o un reproductor de música que solo pueda almacenar 10 canciones? A mí, en lo personal, me parece que no me interesaría. Claro que existen los servicios de streaming y muchos dirán o argumentarán que eso no constituye una reproducción de las obras y, por lo tanto, un dispositivo sin capacidad de almacenamiento podría igualmente ser atractivo al consumidor. Quien asegura esto, me parece que no conoce el funcionamiento de los dispositivos digitales, porque toda reproducción, aún vía streaming, requiere de una reproducción de la obra a nivel local, aunque sea en la memoria temporal del dispositivo, pero se realiza una copia de la obra. Más aún, muchos servicios de streaming permiten descargar el contenido para su uso sin conexión. Esto último genera claramente una copia de la obra en la memoria del dispositivo y regresamos al punto de partida. Un dispositivo sin capacidad de reproducción y almacenamiento no es atractivo para el consumidor y por lo tanto no se vendería hoy en día. Luego, entonces, no es ilógico que los fabricantes de estos dispositivos centren su estrategia de comercialización en esta capacidad de reproducción y almacenamiento y se beneficien de estas capacidades que hacen que sus dispositivos se vendan de manera exitosa. Ahí está el beneficio para ellos de la copia privada. Es ahí donde ellos obtienen un beneficio y la razón por la que considero adecuado que sean identificados como sujetos obligados y no así los usuarios. De hecho, quisiera manifestar mi descontento al ver que las asociaciones que representan a los fabricantes de tecnología ondean la bandera de defensa de los usuarios,
cuando en mi opinión solo nos están utilizando como carne de cañón y primera línea de defensa de sus intereses, no de los nuestros. ¿Por qué digo esto? Porque esos dispositivos hoy pagan remuneración compensatoria por copia privada en varios países sin que eso impacte el precio al consumidor final. Es más, en México muchos de esos dispositivos se venden a precios superiores que en otros países en los que ya se paga por copia privada. Es decir, no solo no están pagando lo que deberían a los titulares de derechos, sino que además nos están vendiendo más caro que a usuarios de otros países. Se puede argumentar que el precio puede verse afectado por los impuestos, aranceles, etcétera. Sí, pero en un mercado globalizado, en donde la competencia es igual en todos los países y en donde los precios han tendido a estandarizarse, no concibo que al consumidor mexicano nos vendan más caro que a nuestras contrapartes de países desarrollados. Y además no le paguen a los titulares de derechos mexicanos lo que sí le pagan a los extranjeros. Así que no nos dejemos engañar, por favor. Su bandera de defensa al usuario no es tal. Somos su carne de cañón, simplemente. Pero repasemos la iniciativa y veamos qué ventajas presenta respecto de versiones anteriores a las que nos opusimos ante esta misma soberanía. Esta iniciativa establece con claridad quiénes son los sujetos obligados. En versiones anteriores no existía esta claridad y su ambigüedad fue causa de rechazo. Hoy se agradece la certeza que esta claridad brinda. La iniciativa señala como responsables solidarios a los distribuidores y comercializadores al público. Erróneamente se ha interpretado que esto significa que unos y otros deberán pagar la remuneración compensatoria por copia privada. En versiones anteriores era factible hacer esta interpretación. En la actual iniciativa queda claro que en realidad lo que esto implica es que con que cualquiera de los sujetos obligados acredite el pago correspondiente, se libera al resto de los sujetos de la obligación de pago. Se establece que serán las sociedades de gestión colectiva las que deban recaudar este pago de remuneración compensatoria por copia privada. Esto ha sido cuestionado debido a que muchos piensan que esto solo enriquecerá a dichas sociedades. En mi opinión, nada me parece más alejado de la realidad que dicha afirmación. Las sociedades de gestión colectiva no pueden, por ley, tener fines de lucro. Están obligadas a repartir lo recaudado entre sus miembros y a rendir informes pormenorizados a los mismos bajo la supervisión y vigilancia del Instituto Nacional de Derecho de Autor. Esto está en la ley. Al contrario, hoy más que nunca, la figura de las sociedades de gestión colectiva me parece que cobra una importancia esencial en el sistema de defensa de los derechos de autor y derechos conexos. Sin ellas, los derechos de muchos creadores estarían indefensos frente a grandes consorcios tecnológicos que, basados en su dominancia de mercado, intentan fijar las reglas del juego a su conveniencia y que ven en las sociedades de gestión colectiva un freno a esta dominancia y una barrera que defiende a los derechos de sus miembros. Se establecen excepciones para el pago de la remuneración compensatoria por copia privada. Esto no existía en versiones anteriores y fue motivo también de rechazo a dichas iniciativas. Resultan de particular relevancia los incisos B y C del artículo 40 bis. En ellos se establecen como sujetos exceptuados a aquellas personas morales que utilicen los dispositivos con fines profesionales y a las personas físicas que los utilicen con autorización de las sociedades de gestión colectiva para realizar sus actividades. He escuchado que han preguntado cómo se acreditará dicho uso profesional. Bueno, no me parece que la ley sea el lugar para establecer los mecanismos que bien pueden caber en el reglamento. No obstante, no me parece difícil establecer que dichas personas morales puedan comprobar el uso estrictamente profesional de los dispositivos mediante la documentación que hagan de dicha circunstancia entre ellos como propietarios de los dispositivos y las personas a quienes asignen dichos dispositivos como herramienta de trabajo. En otras palabras, con documentos sencillos de elaborar puede comprobarse dicha situación que estaría sujeta a la confirmación por parte del indautor. Pero insisto, eso debe agregarse en el reglamento y no en la ley. De igual forma, se contempla que los mismos sujetos obligados, es decir, los fabricantes, distribuidores, importadores, puedan ser exceptuados cuando utilicen los dispositivos para fines profesionales o cuando dichos dispositivos se destinen a la exportación. En dicho caso, los sujetos obligados, es decir, nuevamente el fabricante, importador, distribuidor o comercializador, pueden solicitar el reembolso de dichas cantidades que hayan tenido que pagar por concepto de remuneración compensatoria por copia privada a las sociedades de gestión colectiva. Nuevamente, habrá que afinar detalles en el reglamento, pero no en la ley. Esta iniciativa establece la posibilidad de que las sociedades de gestión colectiva destinen hasta un 20% de lo recaudado por concepto de remuneración compensatoria por copia privada a programas de promoción cultural y de carácter asistencial. Esto me parece un logro muy importante.
especialmente en esta época de emergencia en que muchos titulares de derechos han perdido sus ingresos de manera repentina por la imposibilidad de llevar a cabo conciertos o representaciones en vivo por las restricciones sanitarias que existe la situación. Mediante la aprobación de esta reforma, aquellos que hoy han perdido sus ingresos podrían recuperar una parte de los mismos y además podrían verse beneficiados por los programas asistenciales que echen a andar las diferentes sociedades de gestión colectiva. He escuchado también que se afirma que la iniciativa viola el principio de presunción de inocencia. Esto tampoco es cierto. Al hablar de un derecho que ya existe y se debe pagar, no estamos hablando de una conducta infractora. Es decir, la iniciativa no prejuzga, no asume la infracción de derechos. Lo que hace es reconocer una realidad que es evidente. Los dispositivos pueden reproducir obras que excedan el límite establecido en la legislación vigente y ello detona el derecho de los titulares a exigir una remuneración, como ya lo expliqué. No se culpa ni se persigue a nadie por la reproducción. Se identifica a los sujetos obligados al pago de la remuneración que existe desde 1996 en nuestra legislación. Eso es todo. Siempre he dicho que como usuario no pido que nos den más, solo pido que no nos quiten lo que ya tenemos. Esta iniciativa no solo no nos quita lo que tenemos, sino que, como dije antes, nos da certeza jurídica. El argumento de traslado de dicho pago al consumidor final me parece débil también, siendo que, como ya mencioné, ese costo ya se incluye en el precio de los dispositivos que se venden en otros países, incluso a menores precios que en México. Pero suponiendo sin conceder que los sujetos obligados decidieran perjudicar aún más al usuario mexicano y no conformes con vendernos los dispositivos a precios mayores que a los usuarios de países desarrollados, decidieran trasladarnos el monto de pago de la remuneración compensatoria por copia privada mediante el incremento en los precios de los dispositivos, dicho incremento sería mínimo y no impediría, desde mi punto de vista, como también se argumenta, que los usuarios podamos seguir accediendo a este tipo de dispositivos digitales. Vaya, hay que considerar que muchos de estos dispositivos hoy se pueden adquirir mediante el pago de servicios diferido a 24 meses, a 36 meses. Vaya, me parece que la fracción que correspondería al pago de copia privada no representaría un detrimento para que cualquier usuario pudiera continuar accediendo a los mismos dispositivos. Lo que sí no podemos permitir, y a ello coadyuva esta iniciativa, es que al usuario y consumidor mexicano se le siga dejando en la incertidumbre jurídica y se le sigan vendiendo productos más caros que a consumidores de otros países, en donde sí se paga copia privada, y además no se pague a los titulares de derechos mexicanos lo que sí se les paga a los titulares de derechos extranjeros en sus respectivos mercados por los mismos sujetos que aquí en México se niegan a afrontar esta obligación. Eso sí no se vale. Muchas gracias, señor diputado Sergio Meyer.